Bueno, hoy es el Día Mundial contra el Ictus. Es un problema de salud que afecta a una gran parte de la población extremeña. Los factores de riesgo cardiovascular afectan a mucha población extremeña y aproximadamente entre 2.600 o 3.000 personas son las diagnosticadas por ictus en la comunidad autónoma al año. Por lo tanto, yo creo que es un día en el que toca reflexionar sobre todo sobre los estilos de vida saludables y que eso nos permita llevar una vida mucho más saludable. El principal factor de riesgo es la hipertensión arterial, pero hay otros como el tabaco, el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, todo lo que tiene que ver con las grasas de la alimentación, etcétera, que influyen claramente en que esto sea un problema de salud pública muy importante, ¿no? Con lo cual, pues es muy importante que insistamos en la prevención de esta enfermedad y en la promoción de la salud. Así es que nada, celebrar este día y a ver si somos capaces de concienciar a la población de esos hábitos saludables, de esos estilos de vida saludables que nos permita disminuir la frecuencia de la enfermedad cardiovascular en general y del ictus en particular.